Javier Cercas es un escritor español que se ha dedicado a estudiar muchos temas, por supuesto, de la España contemporánea, pero también temas de la guerra civil. Una guerra que no es pasado, que de alguna forma es presente, que sigue marcando a la población española y a quienes quizás no se quedaron en España, pero que como mi familia vinieron aquí a México y se establecieron aquí. Hoy regresa al tema de la guerra civil Javier Cercas y lo hace con una historia del otro lado, del otro bando, de por lo menos aquel bando al que nos dijeron estaba del lado incorrecto de la guerra. Javier Cercas, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. El monarca de las sombras nos presenta a alguien que luchó en esta guerra que conocemos, en la que usualmente los buenos, por lo menos así me los presentaban a mí, son los republicanos, los malos son los falangistas, son los franquistas, y tu protagonista está del otro lado. Cuéntanos. Sí, y además es un protagonista real, no estás inventando un personaje. No, era un miembro de mi familia. Toda mi familia fue franquista. Y te voy a decir una cosa, Sergio, y así empezamos directamente. Tu familia tenía razón. Es muy posible, Sí, es muy posible. es muy fácil. Pero cuando estudio la historia de la guerra civil y empiezo a leer también, no sé, las destrucciones de iglesias, los saqueos, muchas acciones que se tomaron en la República, cuando leo el homenaje a Cataluña de George Orwell y me doy cuenta que las distintas facciones republicanas se hacían la guerra entre ellas, Cierto. De repente me queda quizás un poco la idea de que no es tan fácil encontrar a los héroes y a los villanos. En una guerra hay héroes, hay villanos, en la realidad también. Mira, en la guerra civil, como en todas las guerras, en la guerra civil ocurre una cosa muy sencilla, en la que deberíamos estar todos de acuerdo. Por desgracia, no estamos todos de acuerdo. Ahí lo que hay es un golpe de Estado, en el año 36, contra una república democrática. Eso no hay duda. No hay ninguna duda. Sí. Por desgracia, Sergio, te tengo que dar la noticia de que sí hay dudas en España. Es decir, mucha gente en España todavía piensa que eso no fue un golpe de Estado, pone en duda todo esto. Para nosotros y para mucha gente está claro y debería estar claro que lo que hubo es eso, un golpe de Estado militar, orquestado por la oligarquía, por la Iglesia, etcétera, contra una república democrática. En un país muy dividido. En un país muy dividido, porque tuvo efectivamente. mucho respaldo por errores de la República, tuvo mucho respaldo. Efectivamente. Pero vayamos a lo básico. Eso que dices es exacto. Por tanto, a tu personaje Manuel Mena le tocó pelear por el lado de solo le los tocó, golpistas. lo eligió. Eso es. Como claro. tanta gente lo eligió. Toda mi familia lo eligió. Pues te digo que el país estaba dividido. Es cierto, estaba dividido. Pero quienes tenían la razón eran los republicanos, que estaban defendiendo un régimen democrático que fue agredido, abatido finalmente por un golpe de Estado que provocó una guerra y 40 años de dictadura. Entonces, eso es lo elemental y lo fácil. Es verdad que esa república tenía muchos problemas, cometió muchos errores. Es verdad que no todo el mundo, no todos los que la defendían creían en la democracia. Totalmente de acuerdo. Eso todo es verdad. Por tanto, quienes tenían la razón política era tu familia, quien no la tenía era la mía, y Manuel Mena en primer lugar. Ahora bien, ahora empiezan los matices. Sí, y ahora nos vemos muchas décadas después, nuestras familias estaban en lugares, en bandos diferentes, y ahora estamos hablando sobre uno de los miembros de tu familia. Felizmente. Pero fíjate, hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, ahora empiezan los matices. Eso que tú decías, no todo es tan fácil. Y es verdad, no todo es tan fácil. Repito, la razón política estaba del lado de la República, no estaba del lado de los franquistas. Ahora bien, ¿eso significa que todos los republicanos eran excelentes personas? No es así. Tú lo has dicho muy bien, has recordado las quemas de las iglesias. Podríamos hablar de los miles y miles de asesinatos. Monjas violadas. Asesinadas. Más de 7.000 a sangre fría. ¿Quién hizo eso? Sergio no tenía la razón moral. Tenía la razón política, luchaba del lado correcto de la historia, pero no tenía la razón moral. Y a la inversa, y ahora viene lo complicado también, hubo gente que apoyó un golpe de Estado, que apoyó el franquismo, que hizo la guerra, ¿verdad? Y que lo hizo de buena fe, creyendo que aquella era la solución, aquella encrucijada terrible en la que se encontraba el país. Esta gente no tenía la razón política, pero tenía la razón moral. O por lo menos yo no puedo decir que no tuviese la razón moral. Lo hicieron con las mejores intenciones, te lo diré de otra manera. Yo me he pasado la vida investigando los hechos, la vida de este chico, que era un poco como el héroe para mi mamá, que es la verdadera protagonista del libro, en el fondo. Claro, porque ella tenía 5 años cuando este chico murió, 7 años cuando este chico murió. Me he pasado toda la vida intentando averiguar cosas sobre él. Y yo hoy no puedo decir que este chico fuera peor persona que yo. Al contrario, tengo todos los motivos para pensar que era mejor persona que yo, entre otras razones, porque se jugó la vida, hizo una cosa que yo felizmente nunca me he visto obligado a hacer, que es jugarme la vida por los valores en los que creo. Y él lo hizo y la perdió. Entonces, él decide unirse a la rebelión. Claro. ¿Qué lo lleva? ¿Qué motiva a alguien? Un muchacho, ¿qué edad tenía?
Manuel Mena? Cuando 17 años. 17. Como todos los niños que van voluntariamente a la guerra. La guerra se nos ha olvidado, la hacen los niños. En la portada de este libro hay unos niños. Sí, porque siempre ha sido así. Lo que pasa es que se nos ha olvidado lo que son las guerras y por eso estamos más preparados que nunca para repetirlas. Era un niño. Entonces, ¿este chico por qué fue a la guerra? Por muchos motivos, por supuesto, pero hay dos que son muy importantes. Uno es porque, por lo mismo que los... Este libro en el fondo no habla de España, este libro habla de la guerra en general y habla mejor dicho, de la herencia de violencia con la cual todos cargamos. Entonces este chico fue a la guerra por lo que van los chicos a las guerras, desde que el mundo es mundo hasta hoy mismo, porque creen, les hemos hecho creer los adultos, que son somos los que los mandamos a las guerras, que las guerras sirven para solucionar problemas, que las guerras los hombres dan lo mejor de sí mismos, que las guerras son nobles. Hay un momento en el libro, recordarás, en que se compara la guerra de Velázquez con la guerra de Goya. La guerra del cuadro de las lanzas, que es uno de los cuadros más hermosos que se han pintado jamás, de Velázquez, ¿verdad? Donde la guerra es una cosa noble, digna, ¿verdad? Los vencedores son compasivos, los vencidos son dignos, etc. Esa idea de la guerra... Odiseo, un hombre sabio, va a la guerra. Bueno, desde tiempo inmemorial, las primeras sagas que tenemos son de guerra. Claro, exactamente, es el primer tema de la literatura y se ha presentado esa visión noble. Y lo que encuentran el epígrafe de este libro es de Horacio. Dulce et decorum est pro patria mori. Es dulce y honorable morir por la patria. Y eso se lo creen los niños y van a la guerra y ¿qué es lo que se encuentran? Lo que se encuentran es la guerra de Goya. O sea, la realidad de la guerra, el horror total, el absurdo, el sinsentido, la violencia abyecta. La guerra, y esa es la realidad. Manuel Mena fue a la guerra como tantos niños, como tantos chamaquitos, que diréis vosotros, creyendo que iba a las lanzas, ¿verdad? Que iba a la guerra de Velázquez y se encontró con la guerra de Goya. Como todos los chamaquitos. Eso es una de las razones por las que Manuel Mena fue a la guerra. Y hay otra razón. Y es que fue literalmente intoxicado por una ideología venenosa que prometía el paraíso y que acabó construyendo el infierno. A eso se le llamó fascismo. En aquel momento, en los años 30, esas ideologías totalitarias, que, repito, prometían el paraíso y acabaron construyendo infiernos, llevaron a montones de niños como Manuel Mena, no en España, en toda Europa, en todo el mundo, al matadero. Esas son dos razones importantes por las que él fue al... En el fondo fue un chico engañado, como tantos y tantos otros, ¿no? ¿Qué te convence de escribir acerca de Manuel Mena, un personaje de los años 30 que estuvo en el bando equivocado? No es que me convenza, es que esa historia la tenía en la cabeza desde siempre. ¿Sabes? Esto te va a parecer quizá un poco raro, pero los escritores no elegimos los temas nos eligen a nosotros. Hay determinadas cosas que nos inquietan. Y a mí siempre me inquietó esta historia. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la adhesión de mi familia a una causa equivocada. Es el símbolo de la peor herencia de mi familia. Y desde siempre yo sentí que tenía que afrontarla. Por lo mismo que todos tenemos que afrontar las peores herencias de nuestras familias. Y es lo más complicado. ¿Sabes por qué es muy complicado? Primero, porque no es bueno. Y segundo, porque nuestras familias nos lo ocultan. En realidad, tu familia, querido Sergio, nunca te contó lo que había hecho durante la guerra. O si te contó, solo te contó una parte. Te cuentan la parte heroica. Pues claro. Así es. Pero la mala no te la cuentan. A mí tampoco me lo habían contado jamás. Y yo tenía miedo de afrontar esa herencia. Y lo he hecho. Y hay que hacerlo por un motivo. Y esta herencia de violencia, Sergio, no solo las tenemos las familias españolas que hicieron la guerra, la tiene todo el mundo, la tienen los mexicanos, la tienen los franceses, todo el mundo. Y hay que saber en qué consiste, porque si tú sabes en qué consiste esa herencia, la peor herencia, puedes manejarla. Si la entiendes, puedes manejarla. Si no sabes en qué consiste, ella te maneja a ti. Quien no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Los nombres, los títulos de tus obras son usualmente guiños, no están claramente relacionados con el tema Soldados de Salamina y en este caso El monarca de las sombras. ¿De dónde surge el título? Cuéntanos. El título surge de Homero. Mira, cuando mi madre me hablaba de este chico, siempre me habló de él. Para ella era un héroe, era el hombre valiente. Tenía 5 años, repito, mi madre cuando estalló la guerra. Era su tío, pero casi era su hermano, vivía con él. Tenía 7 años cuando este chico muere y para ella es un héroe. Para ella es el hombre valiente que ha ido a defender a la familia, a la religión, la patria, todas esas cosas en las que creía. Y yo siempre creí que mi madre me proponía a este chico como modelo. Que para ella era algo así como Aquiles, el protagonista de la Ilíada, sí. ¿verdad? Del hombre puro, valiente, joven, que se juega la vida en primera línea de combate. Y que va también a la guerra para defender una causa valiente, el honor de una familia aquea. Claro, y muere en combate, como Manuel Mena, y vive en la memoria de los hombres, ¿verdad? He tenido que llegar a los 50 años para darme cuenta de que mi madre no me proponía a Manuel Mena como ejemplo, sino como contraejemplo. Lo que me estaba diciendo es, no seas como Aquiles, no seas como el héroe de la Ilíada, sino si acaso, sé como el héroe de la Odisea, que es exactamente lo contrario. Ulises. Es decir, el hombre
astuto que gracias a su astucia vuelve a casa, recupera a su mujer, su familia y vive muchos años, ¿no? Hay un pasaje ¿En qué hace esa relación de Ulises con Manuel Mena? Ahí ¿sí? voy. Hay un pasaje en la Odisea, el único pasaje en que Aquiles aparece en la Odisea. Y es cuando Ulises baja al Hades, al reino de los muertos, y se lo encuentra allí. Y le dice a Aquiles, tú fuiste el hombre más admirado en vida y ahora que has pasado la historia y vives en la memoria de los hombres, debes ser aquí, entre los muertos, el rey de los muertos. Y entonces Aquiles le contesta, sí, es verdad, aquí me honran y todo eso, pero yo preferiría ser un siervo del último siervo, un siervo del siervo más pobre y estar vivo antes que estar muerto y ser el monarca de las sombras. ¿Cómo recibió tu familia este monarca de las sombras? Te tengo que decir la verdad, hasta donde yo sé, inmejorablemente. ¿Ah, sí? Sí, para mi madre... Tal vez digo que mi madre es la verdadera protagonista del libro a veces, y es verdad, porque es ella la que me legó. Por lo que me cuentas, debe haber sido un poco menor que mi padre, quien ya falleció, pero que él me contaba de los bombardeos cuando estaban en Murcia, me contaba del cruce del Ebro, Claro. En fin, me contaba cada una de las anécdotas de la familia. Me imagino que pasaba igual con tu madre. Claro, sí. Claro, porque para ellos fue una experiencia terrible. Me imagino, bueno, lo hubiera sido para nosotros también. Absolutamente. Y entonces, para ella... ¿sí te recibió? Tu madre sí recibió bien la novela. Sí. Bueno, mi madre la hubiese recibido bien de todos modos, porque ella siempre, aunque cuando nadie me leía, siempre había pensado que entre Cervantes y yo había un vacío enorme en la literatura universal. Sí, así bueno, que la hubiese recibido bien de todos modos, pero no... Claro, ella ha descubierto muchas cosas que no sabía del hombre que había sido para ella tan importante, su primer muerto. Porque repito, de estas cosas... Este chico, por ejemplo, Sergio, vivió la guerra de verdad. Cuando la gente dice que ha estado en la guerra, es que ha oído bombas o que ha entrado una vez en combates terribles. Sí. Este chico estuvo en los frentes más duros. Esta es una novela épica, belicosamente antibelicista, pero épica, porque este chico estuvo... Yo recorro la peripecia bélica del protagonista y él estuvo en las batallas más cruentas de la guerra y en los frentes más duros de esas batallas. Javier Cercas, gracias por presentarnos El monarca de las sombras, que una novela que no es sobre el pasado, a pesar de que está en el pasado por lo menos una parte. Exacto. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.